Vamos a primeramente sacar sus datos de dinámica lineal. Datos entonces sería ahí. Y dice lo siguiente. Un cuerpo se encuentra apoyado sobre un plano inclinado. Determina la aceleración, dice, del cuerpo una vez iniciado el movimiento. El ángulo alfa. Entonces, 30 grados. Entonces, para esto nosotros vamos a hacer un plano inclinado. Y ese plano inclinado, por ejemplo, sería más o menos así. Ahí el ángulo de 30 grados, más o menos así. Ya, entonces este es el ángulo que tenemos. Y ahí tenemos nosotros un cuerpo. Entonces un bloque. Vamos a suponer que el bloque está acá. Ahí tenemos el bloque. Entonces ya una vez que tenemos esto, vamos a borrar de nuevo. Ya, una vez que tenemos esto, nosotros lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza. Para esto vamos a hacer primero el peso del cuerpo, todo cuerpo, aunque el cuerpo ascienda o descienda, es siempre en forma perpendicular, directamente hacia el centro de la Tierra. Acá tenemos el peso en Y. Ya, entonces, ¿por qué el peso en Y? Digo en Y y escribo en X. ¿Por qué el peso en Y? Porque a esto, por ejemplo, se lo considera como un plano cartesiano. Esto es X, esto es Y. Entonces el peso en Y tiene que estar ubicado sobre la vertical, acá en esta recta. Esto es el en X para arriba o para acá, hacia abajo, igual. Entonces por eso es lo que se hace su gráfica ahí para poder hacer, ubicar esa fuerza que tenemos ahí en la vertical, en Y. Luego, después de eso, nosotros vamos a ubicar acá el peso en X. Peso en X es esto. ¿Ya? Entonces, ese es el peso en X. El ángulo que tenemos acá es el mismo ángulo ese que está ahí. 30 grados acá, 30 grados entre el peso y peso en Y. Luego, después de eso, tenemos nosotros, este peso está ubicado acá en el plano también. Me gusta hacerlo ahí porque uno no se olvida con eso. Entonces sería eso. El movimiento, una vez iniciado el movimiento, entonces las fuerzas hacia abajo son positivas. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos acá? Lo que vamos a hacer sería agarrar y hacer sumatoria de fuerza. Decimos, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Como el cuerpo solamente desciende por la acción de su propio peso, entonces sí, peso en X es igual a masa por aceleración. Pero este peso en X es el que nosotros debemos sacar de acá, de esta figura. Es como si nosotros le hiciéramos la figura, la voy a hacer más grande. Así tal vez. Ahí tal vez. Y esto así. Ya, esto para nosotros es el peso en X. Este es el ángulo alfa. Y esto es el peso. Esto es el peso en Y. Entonces nosotros sacamos, esto es perpendicular, ojo, ¿no? Entonces sacamos con respecto a este ángulo, nosotros decimos para el peso en X, porque es el que necesitamos, y decimos nosotros ahí, seno de alfa es igual a peso en X sobre el peso. Ya, entonces peso en X es igual a peso por seno del ángulo. Esa sería una fórmula. Pero ojo, nosotros no nos olvidemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, sustituyendo a esta fuerza, decimos nosotros acá que el peso en X es igual a masa gravedad por seno del ángulo. Entonces, eso sería para nosotros el peso en X. Y este valor es el que vamos a reemplazar ahí. Podemos sacar si ustedes quieren su valor, no, pero yo voy a reemplazar para poder simplificar con el otro. Entonces, acá voy a decir entonces que
que en vez de peso en X sería masa, gravedad por seno del ángulo es igual a masa por aceleración. Estas masas se van. Como nos piden encontrar aceleración, entonces ya estaría despejado gravedad, sería igual a la multiplicación del producto por el seno. Entonces reemplazamos valores. La gravedad 9,8 por seno de 30 grados. Y seno de 30 grados es un medio o 0,5. Y multiplicado por 9,8 hace que sea 4,9 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ese sería el valor de la aceleración. Con esa aceleración descendería el cuerpo. Bueno, hasta luego.